Desde el estudio de doblaje, les damos la bienvenida a este relato sobre uno de los encuentros marítimos más tensos jamás registrados en aguas internacionales. Lo que están por escuchar es una reconstrucción detallada de los acontecimientos que se desarrollaron durante aquellas horas cruciales, cuando la línea entre la advertencia y el conflicto se volvió casi imperceptible. Las 5:12 de la madrugada, hora local. El estrecho se encontraba sumido en esa hora extraña previa al amanecer, cuando el mar parece un espejo inmóvil. El cielo luce sombrío y cualquier decisión equivocada todavía tiene tiempo de fingir que no lo es. En el puente del portaaviones estadounidense, la guardia matutina se había acomodado en su ritmo habitual. La nave se desplazaba con la lenta confianza de una embarcación demasiado grande para parecer jamás apresurada. En las profundidades, la potencia fluía a través del acero. En las alturas, el radar penetraba la oscuridad. Delante de ellos se extendía el estrecho pasaje marítimo como un corredor en el que nadie confiaba por casualidad. Entonces, la imagen de superficie cambió. En el centro de control de combate del portaaviones, un operador de guardia se inclinó hacia su pantalla. Puente, centro de control. Múltiples contactos de superficie rápidos en zona de rumbo 91. Embarcaciones pequeñas. Distancia, 13 millas náuticas. Incremento de velocidad. Cerrando posición hacia el puente. Nadie reaccionó demasiado rápido. Esa fue la primera señal de que la tripulación comprendía el significado del momento. El pánico es ruidoso. La experiencia es silenciosa. El oficial de guardia levantó sus binoculares hacia el horizonte oriental. Todavía nada. Solo agua oscura, una franja pálida de cielo gris y la sensación de que la mañana acababa de dejar de ser ordinaria. El capitán llegó sin contratiempos. Reporte. Múltiples embarcaciones pequeñas aproximándose desde el este. Alta velocidad, sin identificación, sin respuesta aún. El capitán se acercó a la pantalla táctica y estudió la geometría. 3 embarcaciones, después 4 embarcaciones pequeñas. Formación cerrada, no a la deriva, no vagando, no cruzando normalmente por el estrecho. Se dirigían hacia el costado de estribor del portaaviones. ¿Alguna señal de identificación automática? Negativo. Luces de navegación inconsistentes. Eso captó la atención de todos. Tráfico del sector de capitán atravesando. Las embarcaciones pesqueras se alejan. Los mercantes transmiten. Capitanes confundidos se reportan por radio. Estos contactos no hacían nada de eso y ahora aceleraban. A las 5:13, el radar mejoró la imagen. 4 embarcaciones pequeñas navegando bajas en el agua en un abanico disperso. Una va adelante, 2 están más separadas hacia afuera, una sigue justo lo suficientemente atrás para que la formación parezca más planeada que natural. En el puente, el oficial de cubierta dio la orden. Llámenlos. A través de la radio de puente a puente sonó una voz calmada. Embarcación pequeña no identificada. Este es un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos operando en aguas internacionales. Se están aproximando a alta velocidad. Cambien de rumbo inmediatamente. Solo regresó estática. Las embarcaciones seguían acercándose. A las 5:14, la distancia cayó por debajo de 11 millas náuticas. Sus estelas se hicieron visibles en la imagen electro-óptica. Cicatrices blancas rasgando el agua negra. La embarcación líder iba varios cientos de metros adelante de las otras. La proa se elevaba sobre las olas. Los motores rugían a máxima potencia. Quien estuviera pilotando esa embarcación no andaba errante. Había tomado una decisión. Dentro del centro de control de combate, el equipo de vigilancia comenzó a ensamblar la imagen completa, detalle por detalle. Rumbos, velocidades, distancias,
disposición. Cada segundo agregaba otro punto de datos. Y cada punto de datos presentaba el mismo argumento. Esto no era tráfico inofensivo. Puente, centro de control. Contacto líder ahora a 34 nudos. Contactos exteriores a 30. Formación expandiéndose. La expresión del capitán no cambió. Mantener rumbo. Grabar todo. Segundo llamado. La advertencia se emitió nuevamente. Esta vez más lenta, más cortante, inequívoca. Embarcaciones no identificadas. Se están adentrando en zona de peligro. Aléjense inmediatamente. Nada. A las 5:15, los vigías en estribor finalmente obtuvieron contacto visual. 4 siluetas oscuras, recortándose bajas sobre el agua, apareciendo y desapareciendo entre las olas. No lo suficientemente grandes para amenazar a un portaaviones en el sentido convencional. Sin tubos de misiles, sin blindaje, sin cañones navales. Las embarcaciones pequeñas no necesitan tamaño para volverse peligrosas. Necesitan velocidad, necesitan nervios y necesitan una tripulación lo suficientemente temeraria para creer que incluso un aeropuerto flotante puede ser puesto a prueba si duda lo suficiente. La embarcación líder alteró su rumbo ligeramente hacia el norte, alineándose con la proa de estribor proyectada del portaaviones. Los dos contactos mayores ampliaron la distancia, como queriendo estirar la atención de la nave. La embarcación que seguía atrás se acercó más detrás de la líder, casi como una reserva, esperando que surgiera confusión para ser notada de inmediato. Puente, centro de control. Embarcación líder estableciendo línea de aproximación. Embarcaciones exteriores abriendo separación lateral. El capitán respondió inmediatamente, activando las precauciones de seguridad a alerta elevada. Se necesitan estaciones. Escalamiento solo con autoridad de mando explícita. Al otro lado del transmisor, el tono cambió. Los marineros se movieron rápido, pero nunca salvajemente. Botas golpean el acero. Radio afinada. Los vigías dirigieron sus binoculares hacia las embarcaciones entrantes. Las cámaras acercaron el zoom. Los equipos de seguridad se dirigieron a sus posiciones asignadas. Los equipos de armamento tomaron posiciones desde donde podían ser vistos si era necesario. Manos listas, cañones aún bajo control. Esto era importante. La Marina no gana estos momentos siendo la más ruidosa en el agua. Gana porque es la más calmada. A las 5:16, la imagen era lo suficientemente nítida para mostrar cuerpos abordando la embarcación líder. Numerosas figuras se aglomeraban cerca de la proa y la cabina. Un hombre pareció detenerse brevemente, apoyándose con una mano mientras sostenía algo alargado en la otra. Demasiado lejos para identificarlo, demasiado cerca para ignorarlo. Un operador de guardia lo reportó. Posiblemente personal visible en vehículo líder. Varias personas hacia adelante. El capitán contempló la imagen medio segundo. La grabación continúa. Eso fue todo. Sin discurso, sin drama. Solo 2 palabras. La grabación continúa. Porque aquí afuera, el material de video era casi tan importante como la potencia de fuego. Cada advertencia ignorada, cada cambio de curso, cada segundo de aproximación, todo eso se convertiría en evidencia. A las 5:17, el portaaviones emitió una tercera advertencia por radio y altavoz. Embarcación pequeña aproximándose a nave de la Marina de los Estados Unidos. Aléjense inmediatamente. No continúen su proceder. La embarcación líder no se alejó. Aceleró. 35 nudos. Luego, 36. La proa embestía las olas y salpicaba espuma sobre los hombres a bordo. Las embarcaciones exteriores mantuvieron la formación, ahora con mayor separación entre sí, como queriendo formar ángulos
alrededor del rumbo proyectado del portaaviones. En el puente, el oficial de guardia miró al capitán. Distancia 9 millas náuticas. El capitán no elevó su voz. Alerten al escuadrón de helicópteros. Abajo y hacia popa, la cubierta de vuelo despertaba lentamente a la vida. A las 5:18 se aclaró lo suficiente para reconocer con qué estaban lidiando todos. 4 embarcaciones piratas, máxima velocidad, sin bandera, sin respuesta razonable, aproximándose a un portaaviones estadounidense en el estrecho. En el interior de la nave, ahora todas las pantallas, todas las cámaras, todos los pares de ojos entrenados se enfocaban en lo mismo. Todavía tenían tiempo de dar vuelta. No lo hicieron. Ese fue el momento en que el puente dejó de tratar el tráfico como sospechoso y comenzó a considerarlo como posible ataque. Las 5:19, hora local. La calma del portaaviones se mantuvo. Se endureció. Al otro lado de la nave, la orden se proclamó por los altavoces de a bordo en voz monótona y controlada. Alerta de seguridad. Alerta de seguridad. Ocupen todas las estaciones requeridas. No fue necesario para nadie. Repetido en puntos expuestos. Un marinero se posicionó detrás de la tripulación, operando las armas. Los dedos permanecieron rectos. Los cañones permanecieron disciplinados. La mirada permaneció fija en el agua. Esa es la diferencia entre pánico y procedimiento. A 8 millas náuticas de la costa, las 4 embarcaciones seguían en operación. La embarcación líder mantenía la línea central. Las 2 embarcaciones exteriores se ensanchaban aún más. La embarcación que seguía atrás se acercó más a la líder, formando una formación escalonada, dispersa alrededor del cuadrante delantero del portaaviones. Dentro del centro de control de combate, la imagen táctica se afinó nuevamente. Velocidad de embarcación líder, 36 nudos. Contactos exteriores mantienen 31. Punto de máxima aproximación sigue descendiendo e interrogando respuesta a llamado. Entonces, negativo. Inténtenlo nuevamente. Todos los canales. La advertencia sonó nuevamente por radio y altavoz. Embarcación pequeña no identificada. Este es un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Se están aproximando a una nave militar protegida. Cambien de rumbo inmediatamente. Los piratas seguían viniendo. A las 5:20, la cámara electro-óptica AC acercó más el zoom a la embarcación líder. La imagen tembló con el oleaje, pero luego se estabilizó. 4 hombres hacia adelante. 2 cerca de la popa. 1 en cuclillas junto a equipo cubierto bajo una lona. El operador del sensor ajustó el enfoque. Posibles bidones de combustible. Posible equipo de agarre. Objeto alargado, desconocido, en estribor. Las palabras golpearon fuerte el centro de control de combate. Combustible significaba alcance. El uso de equipo de agarre señalaba determinación. El objeto desconocido aseguraba que nadie descansara. El capitán reaccionó inmediatamente. No asuman que alguien está armado. No asuman que es inofensivo. Continúen grabación. Eso era todo. El equilibrio que cada marinero a bordo comprendía. Si los tratabas con demasiada ligereza, una lancha rápida alcanzaba el casco. Si actuabas de forma excesivamente agresiva contra ellos, un encuentro inofensivo se convertía rápidamente en titular internacional antes del amanecer. A las 5:21 de la madrugada, el operador de comunicaciones activó las medidas de presencia no letales. Los reflectores se encendieron, proyectando haces de luz blanca sobre el agua. La embarcación líder quedaba perfectamente visible en todos sus detalles. Casco negro, sobrecargado con hombres fuertemente blindados que protegían sus rostros de la luz intensa. Por un instante, la embarcación se tambaleó. Luego se corrigió
y aceleró. Un oficial joven murmuró en voz baja: «¿Realmente lo van a hacer?». El capitán lo escuchó. «Están siendo filmados». Eso fue todo lo que dijo. Las cámaras de largo alcance del portaaviones seguían cada movimiento. Marcas de tiempo quedaban grabadas en cada imagen. El GPS estaba sincronizado con las grabaciones visuales. Advertencias, distancias recorridas y cambios de rumbo quedaban registrados. La Armada no solo defendía una nave, estaba creando segundo a segundo el recuerdo oficial del encuentro. A las 5:22, la embarcación exterior sur giró bruscamente hacia el interior. El contacto exterior cambia de rumbo. Según el Centro de Control de Combate, la embarcación viró hacia el sur en dirección a nuestra viga transversal. La formación ya no solo se cerraba, se estaba moldeando. Los piratas no atacan buques de guerra porque esperen una pelea justa. Lo hacen porque cuentan con vacilación, puntos ciegos y atención dividida. Asaltan el casco, obligan a la tripulación a vigilar demasiadas cosas simultáneamente y luego buscan un momento de debilidad. Para su desgracia, habían elegido un grupo de combate de portaaviones. Una nave construida para rastrear aviones, misiles, submarinos, drones y contactos de superficie al mismo tiempo, no se desconcierta por 4 pequeñas embarcaciones. 4 embarcaciones pequeñas no eran confusión. 4 embarcaciones pequeñas con motores eran un error de juicio. A las 5:23, los equipos de armamento recibieron permiso para hacer visible su postura. Las armas fueron ligeramente reposicionadas, sin disparar, sin apuntar directamente a las embarcaciones, solo moviéndose lo suficiente para que fuera reconocible. Este mensaje no necesitaba traducción. Den la vuelta. La embarcación líder seguía sin comprometerse. A continuación, la sirena del portaaviones resonó, tan fuerte que se podía sentir a través del agua. Los hombres en la embarcación líder miraron hacia arriba. Uno se volvió hacia los demás, otro señaló hacia la nave. Todavía ninguna respuesta por radio. Dentro del centro de control de combate, el oficial de guardia anunció la nueva distancia de tiro. Primer contacto 5,1 millas náuticas. Tiempo hasta máxima aproximación menos de 5 minutos. 5 minutos es mucho tiempo en una película. En el centro de control, 5 minutos es una decisión equivocada, una orden perdida. Un hombre levanta el objeto equivocado en el momento equivocado. En la cubierta de vuelo, la tripulación del helicóptero ya estaba en movimiento. Las aspas del rotor aún estaban sujetas, pero no por mucho tiempo. Un piloto subió a bordo. Un operador de sensores verificó los sistemas. Un marinero de cubierta se agachó cerca de los anclajes esperando la señal. El helicóptero no fue preparado para provocar un combate. Fue preparado para terminar otro antes de que comenzara. A las 5:24, la advertencia por altavoz sonó nuevamente. Embarcación pequeña. Se están acercando a un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Den la vuelta inmediatamente o se tomarán medidas defensivas. Esta vez, la embarcación exterior norte vaciló un momento. La embarcación líder no lo hizo. Se lanzó hacia adelante, cortando hacia la proa de estribor del portaaviones, ahora tan cerca que los hombres a bordo podían ver claramente el muro gris de acero estadounidense elevándose sobre las olas. Quizás pensaron que el tamaño del portaaviones significaba una reacción lenta. Quizás pensaron que la tripulación dudaría porque todo el mundo estaba mirando. Quizás habían pasado demasiado tiempo persiguiendo barcos que no podían hacer nada más que huir, mirar y esperar. Pero esta no era una de esas naves. A las 5:25, la embarcación líder atravesó la zona de 4 millas náuticas. En el puente,
se hizo silencio. Contacto líder continúa acercándose. El centro de control de combate llamó. No se puede descartar intención hostil. El capitán miró hacia la cámara de la cabina y luego nuevamente a la pantalla táctica. Lancen el helicóptero. Afuera, la primera aspa del rotor comenzó a girar. Los piratas tenían una última oportunidad de retractarse. En cambio, eligieron la velocidad. 5:26 hora local. El helicóptero despegó de la cubierta del portaaviones con sus rotores girando en advertencia. El viento descendente azotó la popa. La tripulación de cubierta se agachó, un brazo sobre los cascos, el otro señalando libre. La aeronave se inclinó hacia estribor y descendió hacia las embarcaciones entrantes. En la cabina, nadie necesitaba que le explicaran la misión. Mantengan vigilancia sobre las embarcaciones. Confirmen comportamiento. Ejerzan presión. No inicien pelea a menos que sean forzados. Debajo del portaaviones, este permaneció estable. Sin giro dramático, sin pánico digno de película. Solo postura controlada. Velocidad controlada. Fuerza controlada. Una calma que solo desde la distancia parece simple. En el centro de control de combate, la imagen de video del helicóptero apareció en la pantalla principal. La imagen parpadeó una vez, se estabilizó y luego hizo zoom sobre la embarcación líder. 4 embarcaciones siguen en aproximación. La líder ahora a menos de 3,6 millas náuticas, salpicando fuertemente a ambos lados. Las embarcaciones exteriores se habían retrasado ligeramente, pero aún mantenían suficiente distancia para formar un árbol de decisión. Precisamente de eso se trataba. Una embarcación pirata es un objetivo. 4 embarcaciones piratas son un intento de vacilación. La Armada entrena para eliminar la vacilación. Helicóptero. Tienen autorización para vigilancia. Mantengan distancia. Registren todos los contactos. Copiado. Estableciendo vigilancia. A las 5:27, el helicóptero cruzó frente a la popa de estribor del portaaviones y descendió varios cientos de pies sobre el agua. La esfera de sensores giró bajo la proa y se fijó en la embarcación líder. Las imágenes infrarrojas mostraban varias firmas térmicas a bordo. Uno agachado cerca de la popa, otro presionado contra la barandilla. El operador ajustó la imagen. La embarcación líder tiene varios tripulantes a bordo. Posible equipo de abordaje visible. Posible objeto largo línea central. El capitán escuchó sin moverse. Permanezca en secreto. Las advertencias continúan. El helicóptero transmitió por radio abierta. Embarcaciones pequeñas. Esta es una aeronave de la Marina de los Estados Unidos. Cambien de curso inmediatamente. Están creando una situación peligrosa. Sin respuesta. Solo ruido de motores, sonido de rotores y el ruido de decisiones equivocadas cada vez más cercanas. A las 5:28, el helicóptero cambió al lado de babor de la embarcación líder, volando un arco amplio y deliberado. No imprudente, lo suficientemente cerca para ser comprendido. Los hombres a bordo miraron hacia arriba. Uno ocultó su rostro. Otro señaló hacia la aeronave, luego hacia el portaaviones. Eso le decía algo importante a la tripulación. No estaban confundidos. Sabían exactamente qué había sobre ellos. Continuaban de todos modos. En el centro de control de combate, la línea de la embarcación líder seguía avanzando hacia la proa de estribor del portaaviones. Distancia 2,8 millas náuticas, anunció un suboficial. La embarcación norte redujo nuevamente su velocidad y se retiró de la formación. La embarcación sur mantuvo su velocidad, pero se amplió más, obligando a los vigías, las cámaras y los equipos de armas a dividir su atención. La cuarta embarcación permaneció tan cerca detrás de la líder que se podía suponer que estaría disponible como refuerzo si el primer asalto tuviera éxito.
Los contactos exteriores se separan. La líder sigue siendo la mayor amenaza. El capitán respondió de inmediato. La mayor amenaza sigue siendo la líder en las 4 trayectorias. Esa era la ventaja del grupo de portaaviones. El radar proporcionaba la geometría. Las pruebas eran respaldadas por cámaras. Los vigías mantenían la vista. El helicóptero sostenía la posición estratégicamente importante. Las naves de escolta mantenían ángulos de apoyo. Los equipos de defensa actuaban con disciplina. A las 5:29, el helicóptero voló más cerca. La lona cerca de la popa se había desplazado. Debajo, la cámara captó recipientes de plástico, cuerdas y algo que parecía ganchos de metal o partes de escalera. Por sí solo, no era prueba, pero combinado con velocidad, silencio, formación y acción directa, era suficiente para que todos en la sala quedaran boquiabiertos. El Centro de Control de Combate recomienda advertencia final a 2 millas náuticas. El capitán asintió una vez. Aprobado. El altavoz resonó sobre el agua. Embarcaciones pequeñas. Esta es su última advertencia. Den la vuelta inmediatamente. El helicóptero lo repitió desde arriba. Por primera vez, la embarcación líder titubeó. La proa se desplazó algunos grados hacia la derecha. Luego se corrigió hacia la izquierda. Aún en aproximación. A las 5:30, el helicóptero ejecutó su maniobra más calculada hasta el momento. Cruzó el camino frente a la embarcación líder a distancia segura, girando tan bruscamente que los piratas pudieron reconocer las marcas de la Marina estadounidense en el fuselaje. El lavado del rotor desgarró la superficie frente a ellos. El mensaje era claro. Los vemos. Podemos alcanzarlos. Se están quedando sin agua. El conductor miró hacia arriba. Luego se inclinó hacia adelante y dio más. El helicóptero se mantuvo en posición, mientras el piloto informaba por radio. El contacto principal incrementa velocidad, dijo con voz firme. El centro de combate lo confirmó 2 segundos después. Contacto delantero, navegando ahora a 38 nudos. Continúa aproximándose. Eso podía cambiar las tareas dentro del grupo de transporte. No fue ruidoso, no fue evidente, pero cada tripulante lo percibió. A esa distancia ya no se trataba de una simple advertencia. No era tráfico perdido. No era navegación deficiente. No era un malentendido. Era un acercamiento a alta velocidad hacia un portaaviones estadounidense en Hormuz, tras advertencias repetidas desde el mar y desde el aire. A las 5:31, la embarcación líder había cubierto 2 millas náuticas. El helicóptero se mantenía por encima y ligeramente detrás. El portaaviones conservaba su rumbo. Los piratas mantenían la velocidad y todo el encuentro se reducía a una única pregunta brutal. ¿Se apartarían ante la Armada de los Estados Unidos? La Marina se veía obligada a plantearla porque a esa distancia ya no se trataba de hostigamiento. Era una cuenta regresiva. 5:32 hora local. La lancha principal cruzó la línea que cada marinero a bordo había estado observando. 1,7 millas náuticas. Todavía aproximándose. Todavía rápido. Todavía en silencio. En el puente, el capitán dirigió su mirada hacia la pantalla táctica. En esa pantalla no importaban el coraje, la política, el orgullo o las excusas. Solo mostraba geometría. Una lancha pequeña. Velocidad, ángulo de cierre. Puente, centro de combate. El contacto líder mantiene 38 nudos. Punto de máxima aproximación bajo 600 yardas. Si el rumbo no cambia. 600 yardas suena como una distancia para personas en tierra. Contra una lancha rápida, cerca de un buque de guerra mayor. Es espacio para respirar, medido con un cronómetro. El capitán dio la orden.
Última advertencia. Todos los canales. El operador de radio transmitió primero. Embarcación pequeña. Este es un buque de guerra de los Estados Unidos. Se tomarán medidas defensivas. Luego el altavoz transmitió las mismas palabras sobre el agua. Duras, definitivas, inequívocas. Aléjense ahora. La lancha líder no se alejó. A las 5:33, las embarcaciones externas comenzaron a separarse nuevamente. La lancha norte se inclinó hacia afuera. La lancha sur continuó más lejos, intentando una última vez desviar la atención del portaaviones. El cuarto contacto redujo velocidad, ya no seguro de si estaba brindando apoyo o era el próximo en lamentar esto. Por encima de ellos, el helicóptero permaneció fijo en el objetivo. La cámara grababa rostros, movimientos, equipo, velocidad, sacudidas y cada advertencia ignorada. El piloto habló por la red. La tripulación líder no muestra señales de cooperación. Esa frase atravesó el puente como una puerta cerrándose. En las posiciones expuestas, los equipos de armas estaban listos, pero no excesivamente ansiosos, preparados. Hay una diferencia. Los cañones habían tomado una posición inconfundible. Se crearon campos de visión despejados. Los observadores de seguridad prestaban atención a ángulos, fondos y distancias. Nadie quería un disparo innecesario. Nadie permitiría que esa lancha tocara el casco. A las 5:34, el portaaviones ejecutó una maniobra evasiva controlada. Sin giro de pánico, sin retirada. Un ajuste preciso, apenas lo suficientemente grande para alterar la geometría de intersección y negar a la lancha la línea limpia que buscaba. Miles de toneladas de acero siguieron suavemente las manos del timonel. La espuma se derramó por el costado del buque. La lancha líder reaccionó tarde. La proa rebotó duramente sobre las olas, luego corrigió para mantener el rumbo. Esa corrección le dijo todo al centro de combate. Están navegando hacia un intento de interceptación. La voz del capitán permaneció sin emoción. Entendido. No siguió ningún discurso, ninguna cuenta regresiva dramática. El buque no lo necesitaba. Todas las capas ya estaban despiertas. A las 5:35, el silbato sonó nuevamente, esta vez más fuerte que antes. Los reflectores bañaron la lancha líder con luz blanca y brillante. El helicóptero cruzó la superficie del agua en un ángulo seguro, con el viento del rotor cortando anillos en el agua. Por primera vez, los piratas parecían inseguros. Un hombre cerca de la proa se agachó más. Otro agarró la barandilla lateral. El conductor lanzó una mirada por encima del hombro hacia las otras lanchas, como esperando que estuvieran más cerca. No lo estaban. La formación se rompía. Lo que había parecido un ataque coordinado resultó ser una sola lancha frente a un grupo de portaaviones que había rastreado cada uno de sus movimientos. A las 5:36, la embarcación líder cruzó el tramo dentro de una milla náutica. Contacto líder dentro de una milla náutica, aún aproximándose. El capitán tomó su decisión. Posición defensiva fortificada. No abrir fuego a menos que se ordene. El movimiento en las estaciones de armas fue preciso, visible